Bueno, aquí estamos de regreso. Hace una semana se produjo por orden judicial el desalojamiento de Semuc Champey, que llevaba ocupado desde septiembre de 2015. Vamos a hablar de este tema con dos personas que representan posturas creo que distintas en relación con el tema o coincidentes en algunos puntos. Eso es precisamente lo que vamos a abordar. Los invitados, don Bernardo Caal, representante de organizaciones de Alta Verapaz, y don Antonio Lemus, director administrativo del CONAP. Señores, buenas noches, muchísimas gracias. Don Bernardo, ¿cómo interpretan ustedes o cuál es su punto de vista en relación con el desalojo judicial ocurrido hace una semana? Sí, quien pide esos desalojos es precisamente CONAP, basándose en una ley que se aprobó en el año 2005, una ley que nunca se les consultó a las comunidades de Nanquín, nunca supieron que se había aprobado esa ley. Las comunidades han vivido ahí cientos de años, de ahí son sus abuelos, abuelas, y viven alrededor de Semuc Champey. Por lo tanto, se sienten dueños de ese centro turístico porque lo han cuidado durante varios años. Entonces se aprueba esta ley, que es un despojo legal que le hacen a las comunidades. Y el otro punto es de que el terreno donde se ubica Semuc Champey le pertenece a la municipalidad. La municipalidad también ha peleado esos derechos, pero sin embargo, volviendo es un despojo legal. Entonces, en una forma abusiva, en una forma racista, discriminadora, el Estado de Guatemala proyecta esos desalojos, llevando policías y ejército a asustar a las comunidades. Varias horas desaparecieron las familias de las comunidades, escondiéndose de la persecución que se tenía por parte de los cuerpos de seguridad a petición de CONAP. Entonces, ¿quién interrumpe? ¿Quién rompe el tejido social? ¿Quién amenaza? CONAP. Y después saca comunicados ahí CONAP diciendo de que llama al diálogo y que se conformen con él, que ahí tienen el dinero que les deben a las comunidades. Desde el año 2005, a través de esa ley 25-2005, dice de que los ingresos que se obtienen de Semuc Champey les pertenece el 30% de las comunidades, 10% de la municipalidad y 60% para el mantenimiento. Pero ese 30% desde el año 2005 nunca ha llegado a las comunidades, y a manera de reclamo de tanto ofrecimiento y ofrecimiento, las comunidades agotan las vías de diálogo. A manera de reclamo es que se meten al centro turístico. Entonces, ¿quién incumple? ¿Quién es el que está irrespetando la palabra? Las comunidades. Vamos a dar la palabra al señor Lemus, porque yo creo que la idea ya ha quedado clara. ¿Cuál es la postura de CONAP? Ok, muchísimas gracias, buenas noches. Pues a través del decreto 25-2005, pues el área de Semuc Champey pasa a ser un área protegida. El mes de septiembre, pues como ustedes saben, fue tomado por las comunidades, las 4 comunidades que conforman alrededor de Semuc Champey, el área protegida, y se empieza un proceso de diálogo en el cual participa CONAP, Derechos Humanos y las comunidades. El proceso de diálogo sigue su curso. En noviembre quedaron ellos de entregar el área protegida a CONAP. Sin embargo, no fue así, vuelven a retomar el área y a través de un proceso judicial, a pesar de la denuncia, pues se llevó el proceso este año y el 4 de julio pues ya dan la orden de desalojo de las instalaciones de Semuc Champey. El desalojo pues se hace de una forma con la participación, con el acompañamiento de Derechos Humanos. Iba también el acompañamiento como observador del juez que emitió la orden de desalojo. También iban representantes de la policía, e inclusive yo estuve presente en el desalojo. Lamentablemente, pues el 4 de julio que se iba a llevar a cabo, pues ellos pusieron resistencia, se entró en diálogo con la COPRED y sin embargo ellos no quisieron desalojar. Entonces hubo un enfrentamiento en el cual
tuvimos que salir nosotros de una forma violenta huyendo del lugar porque íbamos de una forma pasiva en la cual pues tuvimos que ser apedreados, nos lastimaron muchos vehículos, igual la policía la violentaron, ellos también tuvieron que retirarse y tuvimos que ese día retirarnos del área. Licenciado, yo quisiera preguntarle a usted, ¿bajo qué argumentos dictamina el juez que la comunidad debe de ser desalojada del área? Pues la verdad, a través de la ley, del decreto 25/2005, es donde nos autorizan o forma parte del Semuc Champey como un área protegida. Y a través de ese decreto pues pasa a ser posesión de CONAP, la cual legalmente pues constituye de que debe ser protegida y administrada por la institución. Ahora, señor Cal, yo quisiera preguntarle, aquí vemos dos posiciones totalmente encontradas y diferentes. Por un lado usted dice que se atacaron a las comunidades, que se tuvieron que ir a esconder. El licenciado nos está diciendo que se agredieron físicamente, inclusive vimos fotos de agentes de seguridad totalmente agredidos, apedreados. Hubo este enfrentamiento y ¿por qué no acatar la ley si es un juez el que está dictaminando que deben retirarse del área? Pues de los ataques, quienes fueron atacados en este caso fueron las comunidades. Tendrían que presentar ellos las pruebas, no sé si las ellos se apedrearon solos entonces entre ellos mismos. Es posible, hasta dijeron de que habían sido disparados por armas de fuego las comunidades, que para quienes ahorita viajan en su mente por donde se ubica Semuc Champey son comunidades eminentemente pobres, de dónde van a conseguir armas como para protegerse y disparar. Pero volviendo al tema de que hacen una ley y les despojan esa parte de Semuc Champey. Entonces, y les hacen promesas y promesas, nunca cumplen. Entonces, es como que si yo vengo aquí a Canal Antigua y me tomo un pedazo a través de una ley y les ofrezco a ustedes que les voy a dar. Entonces, básicamente lo que usted me está diciendo es que para ustedes lo que un juez dictamine no es al final una resolución que tienen que acatar, porque es una ley creada para perjudicarlos. Por supuesto, pero ¿quién cometió quiénes cometieron las faltas o delitos primero? ¿Quiénes incumplieron la palabra? Las comunidades tienen su forma de organización. Por ejemplo, ahorita está el Consejo de Pueblos Indígenas en Nankín, que es a donde se debieron haber abocado estas personas si querían diálogo. Que explique CONAP por qué nunca entregó el aporte que le correspondía a las comunidades. Bueno, vamos a quedarnos con esa pregunta. ¿Por qué no entregaron ustedes el aporte a las comunidades? Y visto esto, ¿qué se puede proponer si no aceptan la ley? Pues entonces siguiendo un poco ese criterio, estas preguntas serían para usted después del corte, pues ninguno acepta la ley porque total, claro, ¿para qué la vamos a aceptar? Ellos no aceptan la ley, usted no acepta la ley, entonces se convierte el país en la ley del más fuerte porque todos tenemos derecho a no aceptarla sustentando los mismos principios generales. Vamos a ir a un corte, volvemos con estas dos sugerencias o ideas de pregunta más lo que ustedes nos quieran aportar. No se vayan.